Buenas noches con todos, bienvenidos a un jueves más de webinars aquí en Emprendedores en Serie. Como siempre, es un gusto tenerlos y es un gusto para mí también presentar hoy día a un excelente profesional y amiga personal, Luisa Garofalo, que es una tiburona del mundo del marketing de retail y es experta en hacer analítica de marketing y sobre todo estrategias con retorno, que al final del día es lo que realmente mantiene vivo un emprendimiento, una mediana o una gran empresa. Lu, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Javi, gracias por la introducción. Estoy con dos dispositivos, ya un ratito voy a bajar el volumen de uno, porque también estoy como que a la expectativa de si se me puede caer la red o no, está un poco inestable, pero no se preocupen que tenemos todo bajo control. Si cae en el dispositivo principal, estamos por el otro lado. Somos Gracias por lo de multiplataforma. Tiburona. Sí, estamos omnicanales. Precisamente, qué importante lo que acabas de mencionar. De hecho, me encanta este tipo de invitaciones porque es un poco compartir con otras personas que están iniciando sus emprendimientos o ya están en el desarrollo de sus negocios. Y es súper importante tener estas aproximaciones donde podemos compartir buenas prácticas, donde inclusive en este tipo de conversatorios también podemos aprender un poquito más de las tendencias y de algunas cosas que por sentido común deberían hacerse, pero que a veces en el día a día no se plantean correctamente y no se terminan ejecutando bien, ¿no? Entonces a veces una muy buena idea sin una correcta ejecución también queda solo en una buena intención. Agradecerte a ti y a Marilú otra vez la invitación. Veo ahí algunas caras conocidas. Muchas gracias por participar esta tarde. Y nada, arranquemos y ya estamos todos. Excelente Lu, perdón. La cancha es tuya, desconecto mi cámara, tú misma eres. Perfecto. Sí les voy a pedir, si en algún momento se llega, igual estoy con otro dispositivo que me va a poder guiar un poco, pero si en algún momento por la inestabilidad de la señal principal se llega a cortar, me avisan al toque y pasamos a la solución auxiliar. No te preocupes. Bueno, vamos a presentarnos. Los que ya me conocen probablemente ya sepan esta lámina, pero mi nombre es Luisa Garófalo, tengo 12 años de experiencia laboral, de la mayor parte en el sector de retail. Soy ingeniero de sistemas de información como carrera base. Hice una maestría en psicología organizacional con especialidad en comportamiento del consumidor, porque era precisamente una parte que necesitaba entender para poder crear estrategias de marketing e inteligencia comercial, que es donde ya vengo laborando hace 12 años. He estado en distintas empresas, desde supermercados peruanos, Etna, Electra. Actualmente estoy liderando la estrategia de marketing para las empresas del corporativo de Integra Retail, las tiendas de electrodomésticos Carsa, Gallo Más Gallo y Marcimex. Y cada vez se presentan muchos más desafíos en este contexto muy particular de la crisis sanitaria. Hay muchos más desafíos aún por abordar. Y quiero que toquemos y revisemos esta noche cómo esos desafíos impactan directamente en las estrategias que todos los marketeros conducimos. Y sobre todo en la de los emprendedores, que a veces tienen este rol dentro de la dirección de sus propios negocios. Entonces, creo que vamos ahí a tener un bastante tema interesante por ver en estos 45 minutos. Para contarles un poco más de mí, yo soy una apasionada del marketing analítico, se van a ir dando cuenta. Tengo especialidad también en Big Data y Data Science. De hecho, me encanta generar conocimiento. Es decir, a mí me parece súper apasionante el proceso de donde identificamos los datos que posteriormente van a convertirse en información en un contexto con relevancia y después construir conocimiento para las estrategias de negocio posteriores. Para comenzar, de hecho,
durante este tiempo ya hemos ido acostumbrándonos a esta manera de tener estos encuentros, acercamientos. Probablemente no todos habíamos estado muy involucrados con estos entornos virtuales, pero saludo que de igual manera la tecnología nos permite siempre tenerlos, y de hecho ha hecho que todo este proceso sea mucho más llevadero y bueno en ese sentido. Por eso es que siempre al comenzar a mí me gusta invitar a la reflexión un poquito, que puede o no estar íntimamente vinculado al tema que vamos a desarrollar, pero sí es importante siempre entender que las oportunidades están presentes, pero de acuerdo al cristal con el que las miremos, ¿no? Por ejemplo, hay una conversación entre dos seres animados de la lámina, mientras uno ve a esta piedra como una piedra en el camino, ¿no? Como un obstáculo, como algo desafiante, pero digamos al final problemático. El otro, en contraparte, lo ve como un puente, es decir, como una oportunidad. Ay, perdón, hay retorno. Déjame Por tu solucionar celular, eso. tú. Bájale el volumen a tu celular para que no se escuche. Listo. A ver, me indican si ahí, si se escucha bien. No hay retorno, está bueno. Perfecto. Gracias, Beatriz. Entonces, como les decía, siempre es importante el cristal con el que miremos las cosas, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con un optimismo casi loco, sino con saber descubrir que al estar bien preparados, Lu, todas perdón, estas sigue habiendo situaciones, retorno, ¿ah? Creo que mejor a desconecta ver, un equipo. sí, ya lo apagué completamente y vamos así a dejar que, que no nos pase nada con la red principal, creo que nos va a ir bien. Ya lo apagué completamente, me indican si ya no hay retorno. Pareciera que no. A ver, continúa. Perfecto. Entonces, es importante entender que al estar correctamente preparados, este conocimiento de un entorno, de un contexto, de una situación, también nos permite vislumbrar las cosas de una mejor manera, ¿correcto? Entonces, es súper importante que tengamos claro que muchos de los desafíos actuales, si son vistos como oportunidades, capitalizan muchísimo más para nosotros, nuestras familias, nuestro país, el entorno en general, ¿correcto? Entonces, siempre me gusta comenzar mis charlas con eso, o sea, es algo así, un poco de positividad, pero con sentido. Como les decía, la situación que estamos viviendo, y es más, es un poco parte del contexto que quería comentarles, nos hace ver que en realidad muchos de los desafíos o problemas, como los vemos ahora, son oportunidades para seguir creciendo y para transformarnos realmente. En ese contexto, bueno, algunos extrañarán y dirán, pues estamos hablando de marketing analítico, ¿qué tiene que ver la nueva normalidad? Espérense, ahorita llega. Lo que sucede es que en la definición per se, cuando hablamos de analizar, estamos hablando de procesos de observación, de procesos de relevamiento de información, que son súper importantes y que nos permiten capturar datos relevantes para nuestros mismos procesos, terminan convirtiéndose en información y a posteriori conocimiento. Por eso es que la observación y el análisis del contexto actual también es igualmente importante, sobre todo porque nos va a permitir vislumbrar qué variables posiblemente antes no hayan tenido tanta relevancia como las tienen y las van a seguir teniendo en un futuro inmediato. Entonces, todos hemos pasado esta frase ya que debe ser cliché a estas alturas de la nueva normalidad, de que hemos pasado procesos de resistencia con la negación. A mí me gusta mucho abordar el tema psicológico, porque a pesar de que soy ingeniero de profesión, precisamente hay mucha data cualitativa inclusive en este proceso que no se llega a valorar al integrarse a un proceso analítico porque se piensa que no se puede medir y no hay nada más falso que eso. En realidad, todo depende del modelo de edición que se construye alrededor. Entonces, me encanta, como les digo, y es bueno abordar todo este tema de observación, precisamente entender qué variables están en este momento cobrando relevancia o no,
en el entorno en el que nos desarrollamos hoy en día. Entonces, esta palabrita que les decía, esta frase, la nueva normalidad, de hecho, pasamos por un proceso de resistencia que tenía una fase de negación, donde todo el mundo decía, no, esto es imposible, ¿qué va a pasar? ¿No? Para nada, esto está en China, los chinos siempre están acostumbrados a vivir epidemias y todo el tema. Bueno, cuando llegó el caso cero, ya llegó la fase del pánico, y donde toda la gente pues comenzó a comprar enormes cantidades de papel higiénico, que tenía también un trasfondo psicológico, ¿no? Es como que adaptarse a un posible escenario de supervivencia, ¿correcto? O sea, generalmente se activa en el cerebro este tema de necesitamos sobrevivir de alguna manera y voy a comenzar a imitar acciones que veo que en el conjunto masivo de la población se comienzan a dar. Entonces entramos en una fase de pánico prácticamente para pasar desde la resistencia a la etapa de adaptación. Y una vez en la adaptación, creo que ahí muchos vamos a coincidir. Se ha dado puesto este tema de apatía, aburrimiento, que si bien es cierto, los que hemos podido cumplir, digamos, el estricto proceso de quedarnos en casa y todo el tema, de todas maneras extrañamos lo que era antes de todo esto, ¿no? Las reuniones con amigos, sobre todo los latinoamericanos que somos tan efusivos y tan involucrados en reuniones sociales y todo. Y se abre toda la esperanza, que yo sé que algunos aquí me dirán, esperanza en nada, estamos peor que nunca, pero bueno, o sea, dentro de todo, ya con mayor conocimiento del entorno donde estamos, la incertidumbre se reduce, no es que la incertidumbre nunca va a desaparecer, pero la incertidumbre se reduce conforme va creciendo y ampliándose el conocimiento. Entonces, eso genera en los seres humanos un estadio de esperanza, de optimismo para enfrentar ciertas cosas, porque el ser humano, por naturaleza, el principal temor que tiene siempre es a lo conocido. Entonces, cuando algunas variables se van haciendo más conocidas, el temor se reduce y aumenta su esperanza. Luego nos involucramos en una fase de reinvención. Que ojo, esto no es que sea secuencial, ¿no? O sea, probablemente tengamos volver a una fase anterior en algún punto, o sea, no es un proceso lineal, mejor dicho, y puede generar loops en algún momento porque los seres humanos pues somos un conjunto de emociones, y esas emociones nos permiten ciertas lecturas en el momento, ¿no? Perdón. Y esta reinvención lo que ha originado es que nosotros, o sea, los que estamos involucrados en el día a día de nuestros negocios, también descubramos nuevas formas de hacer las cosas. Y miren qué importante es que ya en un contexto normal, o sea, digamos el anterior, todos decíamos, nunca busques resultados diferentes si haces las cosas iguales. Pero a veces era un proceso más de un checklist, ¿no? O sea, era como un cliché más. Y realmente en este contexto es donde tenemos que aprender, si no hemos aprendido allá, a que la transformación es una ventaja diferencial y el sentido de adaptabilidad de un ser humano, de una organización, también. Entonces, esta fase de la reinvención ya da paso a la nueva normalidad, que es donde ya todos estamos ahora. Llevado esta nueva normalidad, porque esta crisis sanitaria, por lo menos para muchísimos de nosotros, probablemente haya sido la primera vez en nuestras vidas que hemos visto un evento, fenómeno de esta magnitud. Si la llevamos al contexto Perú, nuevamente, ¿con qué objetivo? Con el ir relevando información importante después para nuestros procesos de planeamiento y análisis. En el aspecto económico, extremadamente vinculado con negocios, existe una revaloración del consumo. Es decir, si bien es cierto, va a haber determinado o hay determinado nivel de contracción, no es en todas las categorías, no es en todos los segmentos y no es en toda la estacionalidad.
vale decir que la pirámide de prioridades del consumo de las personas por clústeres, por segmentos, como la queramos ver, se revalora, cambia, se reorganiza, porque precisamente nos enfrentamos a darle valor a otro tipo de cosas en esta nueva normalidad. Otro aspecto, nada, digamos, alentador, pero que está sobre la mesa y hay que tomarlo, es el tema de la disminución del empleo formal. Ya nuestro país tenía un alto índice de empleo informal, es decir, una población económicamente activa bastante alta, pero empleada o subempleada, empleada informalmente o subempleada. Este contexto se va a dar muchísimo más, porque estamos hablando de disminución de empleo formal en varias industrias, ¿correcto? En el aspecto educativo, qué mejor ejemplo de hoy día, estamos ya completamente involucrados en la educación a distancia. Y las entidades, digamos, no tenían este modelo como parte de su oferta de valor, por así decir, hoy por hoy lo tuvieron que implementar porque de hecho era súper importante estructurar este tipo o esta forma de brindar contenido educativo, ¿no? Eso también obliga a reestructurar programas curriculares, precisamente estamos hablando de nuevos consumidores, nuevas tendencias, nuevos entornos, entonces hay una reestructuración de programas curriculares porque finalmente son estos puts los que alimentan una malla en el desarrollo del programa educativo. Y otro tema, que por ejemplo a mí que soy docente me causa mucha tristeza, pero también es la deserción estudiantil. Son, digamos, los aspectos más relevantes que se van a dar en la parte educativa. En la parte social vamos a continuar con este temor al contacto físico. Hay un apego, esto sí me parece súper positivo, al círculo más cercano, es decir, relaciones, tratar de formar más relaciones de calidad. Obviamente hay más tiempo también para hacerlo, es una muy buena manera. Y un nuevo tipo de relacionamiento, así como tenemos nuevas estructuras y nuevos canales para otros aspectos. En el aspecto social, el nuevo relacionamiento también se da. Y en el aspecto tecnológico, más que nunca el uso de plataformas, y hemos visto, por ejemplo, como ahora en mi caso, que a veces nos puede jugar una mala pasada, el tema de la señal de internet y lo demás, es una oportunidad muy amplia para corregir estos aspectos por parte de las telcos. Y algo que no he visto mucho, pero que me imagino no deberá tardar en revelarse, es consideración en la seguridad informática. O sea, estamos viendo día a día noticias sobre estafas y este tipo digamos, de engaños a través de canales digitales para pagos, suplantaciones y demás, pero no es nada diferente a lo que ya venía dándose. Obviamente, al haber más público en este canal, lo que tiene que hacer es incrementarse. Pero lo que no estoy viendo es que exista una consideración de los aspectos de seguridad informática hoy por hoy. Me parece un canal interesante de relevar en este caso. Dicho y esto es todavía el preámbulo a nuestro tema, pero es el contexto, a mí me gusta mucho hablar siempre, nuevamente, en este proceso de observación en torno a donde estamos, que vivimos en un mundo VICA, ¿no? O sea, bajo un modelo VICA, es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿correcto? Y ojo, esta definición y este modelo no han sido desarrollados para la sanitaria ni nada por el estilo, o sea, son modelos con los que ya trabajamos mucho antes de eso. Lo que pasa es que este proceso aceleró ya con el contexto actual. Y precisamente para este modelo VICA existe también un individuo, es decir, un individuo que responde con visión, con introspección, con conocimiento, y estos tres les permite en este círculo virtuoso generar o adaptarse a cualquier tipo de entorno. ¿Y por qué me detuve unos minutitos para tocar eso? Precisamente en el conocimiento que se genera, es donde vamos a incidir. Y ahora sí, empezamos con lo que es marketing analítico. Cuando hablamos de marketing analítico, en realidad es una de las fases de planeación del proceso de mercadeo en el que nos
nos sumergimos para desarrollar nuestras estrategias. Y es la fase más rica, porque precisamente es la fase donde uno analiza el estado de la empresa, observa, por eso les decía, los procesos de observación son tan importantes, observa la competencia, cuál es el valor que tiene respecto a nuestras métricas, es decir, las métricas que nos usamos precisamente para analizar el estado de nuestras organizaciones, nuestros emprendimientos, cómo está mi competencia respecto a esas mismas métricas, para tratar de compararnos y poder entender si existe un gap todavía, un camino que coberturar para poder estar a la par, o que inclusive podríamos superar para poder estar mejor. Y una cosa súper importante es estudiar acciones pasadas y futuras, con perspectivas. ¿Se acuerdan cuando decíamos el individuo ubica, el individuo con perspectiva? Correcto, es un individuo que genera conocimiento a través de estos procesos, precisamente para que este conocimiento pueda ser utilizado en la toma de decisiones. Y el marketing analítico tiene mucho de esto, de estudiar acciones pasadas, sí, pero también futuras, poniéndose en casuística, o sea, generando casuísticas, poniéndose en escenarios y demás. La idea es que nosotros podamos proveer información del diseño de estrategias. Y hay información. Por ahí cuando ustedes buscan a veces en alguna página, hablan de datos. Los datos per se no nos dicen nada. Los datos tienen que contextualizarse para poder ser considerados información. Y una vez que representan relevancia y generan a su vez base de conocimiento, son los que se necesitan para armar este diseño de estrategias. El diseño de estrategias que usa todo este tema analítico detrás nos va a permitir a nosotros replantear modelos de negocio, porque tenemos ya el conocimiento no solamente de las tendencias de mercado, sino también de las tendencias y actitudes de un consumidor. Y replantear un modelo de negocio puede permitirnos generar esa ventaja diferencial que probablemente nuestros negocios hoy en día no tengan, porque a veces funcionamos en piloto automático, también lo sabes. En este punto, aquí sí les incido muchísimo, lo que no se puede medir, en realidad, no es relevante. Es decir, si no se puede medir, no le prestes atención, porque todo componente de este proceso analítico tiene que ser susceptible de ser medido. Si no se puede llegar a ese punto, y yo subrayo ahí la palabra no, porque hay que tener cuidado en este momento, no necesariamente un dato cualitativo no se puede medir, ojo, sino que nosotros tenemos que encontrar el modelo correcto para poder medirlo. Entonces, no necesariamente son todos los datos cuantitativos los que sí van a entrar en una estructura de medición. También tenemos datos cualitativos muy ricos, muy importantes, que generan mucho valor en el proceso de planeación, pero que nosotros no entendemos o no sabemos cómo estructurarlos para generar un modelo de medición adecuado. Pero en líneas generales, por eso les digo, lo que no se pueda medir, y ojo ahí, no es porque no se puede, no, porque no lo hayamos encontrado, ¿no? No hay que prestarle atención porque nos distrae un poco el tema. Les voy a contar como que súper rápido cuál mide el retorno, porque precisamente hablamos de estrategias de marketing que tienen que generar retorno. Yo estoy súper convencida, y esto que solamente me quiero quedar en el terreno táctico, pero una estrategia de marketing tiene que ser congruente, ¿correcto? Pero también tiene que poder verse el retorno. Me gusta mucho lo que Javi decía al inicio, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a permitir ser sostenibles y ser escalables, ¿correcto? Es decir, ni siquiera estar, sino también poder crecer. Entonces, la primera parte de este digamos, modelo súper sencillo es que nos tracemos objetivos. Ahora, muchos dirán, pero eso es obvio. Sí, pero la verdad es que muchas veces, por andar en piloto automático, nos olvidamos de trazar objetivos y de tener presente cuáles, o sea, el tablero donde van a estar los mismos para poder recurrir a ellos, a revisar si lo que estamos haciendo está en línea con lo que realmente queremos o no. Muchas veces en día a día funcionamos tan en piloto automático, y voy a poner ejemplos muy prácticos de los emprendimientos del día a día. Por ejemplo,
Invertimos mucho en corregir algunos errores de distribución, los que están ahorita, por ejemplo, involucrados en temas de ventas por canales digitales y demás. A veces invertimos mucho en corregir errores de distribución, cuando en realidad esa inversión extra ya no es inversión, sino es esto, que al final nunca se va a recuperar ni a tornar. Pero lo hacemos porque no entendemos dónde está el problema y no lo solucionamos primero. Y no entendemos el problema y no lo solucionamos porque no tenemos un indicador que nos diga si la situación está en esta medida, estamos en un estatus normal. Si la situación está en otra medida, ya estamos en rojo, alerta, urgencia, resolver. Y eso pasa en el día a día. A veces corremos tanto que hacemos tantas cosas que nos olvidamos de poner objetivos, y ojo, objetivos que sean nuevamente medibles, pero también que se puedan conseguir, y nos olvidamos de esos objetivos y después no tenemos a dónde voltear para ver si lo que estamos haciendo realmente está en sintonía con eso, ¿correcto? Entonces, lo primero, lo más importante para empezar a medir es trazar objetivos. Lo segundo es saber cómo medir, ¿correcto? Y en este punto, digo, todos los negocios son distintos. Y lo que genera más valor en un negocio no necesariamente es extrapolable a otro, por así decir. Cada uno de nosotros conoce perfectamente cuál es el contexto de donde su negocio genera valor y cuál es la propuesta de valor que finalmente tiene. Obviamente, para saber medir, hay que establecer esto, tenerlo súper claro, ¿no? Porque, por ejemplo, al ser mi negocio diferente a todos, probablemente yo pueda recurrir a ciertas métricas o KPIs que no sean igual en otro lado. Y es válido. Al final yo tengo que saber cómo hacerlo. Una de las cosas o medidas más sencillas y que es, digamos, más transversal a cualquiera, es esta que llamamos retorno a la inversión, o el famoso ROI, ¿correcto? Que no es otra cosa más que mi ganancia total menos lo que invertí entre la inversión de la campaña. En realidad ahí solamente juegan dos datos. Está así para verlo de forma porcentual cuando lo vamos a multiplicar por 100 al final. Porque aquí lo que nos va a permitir es saber cuánto estamos ganando en las ventas versus lo que hemos gastado en una campaña. Es decir, por cada sol invertido, ¿cuánto ganamos? ¿9 veces? ¿10 veces? ¿20 veces? Hay que tener súper claro eso, porque al final, y recurriendo a una frase coloquial de negocios, nadie compra pan para vender pan, ¿correcto? Entonces, es súper importante tener en cuenta qué cosas hacemos y cuánto nos llevan a ganar cada una de estas cosas, campañas, procesos en los que nos involucramos. Y en este punto, alguien por ahí me preguntará, ¿y cuál es un ROI saludable? Es decir, ¿qué medida es saludable? Mi respuesta, así tipo alumno que no estudió o no repasó la clase, es depende. Y en realidad es una respuesta válida, porque depende de varias cosas. La primera es el contexto en el que estás. La segunda es del punto anterior, de cuáles son los objetivos donde te trazaste, porque probablemente si tú quieres diferenciarte mucho en servicio, vas a invertir muchísimo en tener puntos de contacto con tus clientes, invertir en personas que puedan atenderlos, asesorarlos, guiarlos, y es lo que tú quieres hacer porque es la ventaja diferencial que tú te has puesto. Entonces probablemente eso después te genera una estructura de gasto que haga que tu ROI sea más chiquito, pero es parte del objetivo que te habías trazado. Tu diferenciación viene por un tema de servicio, generalmente es una diferenciación bastante cara, pero es parte del objetivo que te trazas. Entonces, ¿cuál es la medida de ROI más saludable? Todo depende. Lo que sí les digo, y esto probablemente ya lo tengamos claro, es que definitivamente tiene que ser positivo. Mientras más grande sea, quiere decir que es más eficiente. Pero como les digo, la salud de este indicador depende mucho de cómo has trazado tus objetivos y en qué contexto estás. Para esto es importante entender cuáles son las etapas de un proceso comercial. Cuando precisamente hablamos de ROI, que es básicamente llegar hasta este último punto, hay que previamente entender toda la estructura y todo el framework detrás, ¿no? Porque generar ventas implica
un montón de acciones donde sí, el marketing está involucrado, ojo, en todas las etapas. A mí a veces me sorprende un poco cuando la gente piensa que solamente se involucra al marketing para generar acciones publicitarias. Y eso es una etapa, es una parte del proceso, pero no es todo, ¿correcto? Y el valor que puede generar el conocimiento que podemos desarrollar desde la perspectiva del marketing analítico en todas esas etapas es potentísimo. Entonces, vamos a ir parte por parte y cuando vamos a ir contando cada una de ellas nos vamos a vincular un poco a los escenarios de nuestros negocios. En el primero, por ejemplo, cuando hablamos de la conciencia, es decir, cómo una persona descubre quién soy, dónde estoy y qué ofrezco, ¿correcto? Esa es la etapa donde, bueno, ahí tomo como la fuente al modelo de Suma CRM, pero cómo el prospecto descubre la empresa que tengo, mi producto, mis servicios, cómo es que llega a entregar sus datos para que yo después le brinde información, cómo es que él encuentra o piensa que va a encontrar solución a sus necesidades conmigo. Esta etapa que es la conciencia, que en algunos casos también la llaman cuando ya lo vemos en el proceso de desarrollo de marcas, recordación, es la parte donde yo decido como negocio saber cuándo, cómo y dónde me expongo. Y ahí se involucra análisis, obviamente, porque precisamente conocer cuándo, cómo y dónde tienes que exponerte para que esta parte sea mucho más grande al menor costo posible, requiere un proceso de analizar, de observar, de generar conocimiento a través de todas las variables que vas encontrando relevantes para tu negocio. La segunda parte, cuando este prospecto, este potencial cliente ya te conoce, pero necesita ahora despertar el interés, es decir, necesita ahora entender y comparar lo que tú le ofreces, ¿correcto? Pero despertar su interés. En esta parte, digamos, el proceso más vinculante por el lado del marketing es el de oferta de valor. Para generar interés en un posible cliente, lo que hay que tener claro es qué oferta de valor estoy presentando. Y para generar la oferta de valor, y va a ser este el proceso donde, digamos, me detenga un poquito, hay que entender un poco qué es generar valor, ¿correcto? Muchos autores dicen, y es más, muchos de los que pueden haber visto este tema ya como parte de alguna currícula, muchos refieren que generar valor es lo que la empresa, esa intersección perfecta, esa área perfecta de intersección entre lo que la empresa ofrece y lo que el cliente quiere. Hasta ahí dicen, sí, pues, lo que yo quiero y la empresa me ofrece, eso es el valor que ha generado la empresa para mí. A mí me gusta agregar algo más, es lo que el cliente necesita. Porque muchas veces no siempre lo que el cliente quiere es lo que llega a necesitar. Entonces, no siempre entregándole lo que quiere es que se consigue tener una oferta de valor potente. Entonces, para mí, en realidad, el área más potente y más perfecta para encontrar lo que es generar valor es la intersección de esos tres. Cuando el cliente, lo que quiere el cliente y lo que necesita, nosotros se lo podemos suministrar. Y para generar valor, ¿qué procesos de análisis están involucrados? Pues muy básico. ¿Cómo vamos a poder conocer que el cliente quiere o necesita? Desea, quiere, necesita. ¿Cómo se materializa esta unión? O sea, precisamente en cómo llevamos a identificar cuáles son los elementos que realmente aportan valor en esta unión, porque pueden haber muchos y tenemos que decantar por los que sean más representativos. En todos estos, o sea, para dar respuesta a todas estas preguntas, está todo el proceso de análisis de mercado, lo que veíamos al inicio, cómo entendemos nuestro mercado, cómo entendemos cómo estamos frente a la competencia, cómo entendemos las tendencias y actitudes del consumidor. ¿Qué elementos de valor para el cliente hay? Muchísimos. Pero digamos, los más, o sea, si los ponemos en categorías, claves son precio, exclusividad, experiencia. Ojo, no quiere decir que nosotros vamos a generar
una oferta de valor con todos estos ítems, porque posiblemente sea muy cara. Pero precisamente la validez del proceso de análisis está en encontrar cuáles, o ya sea en qué categoría o en qué subcategoría, son los más importantes y más relevantes y que aportan esa palabrita, valor real, ¿correcto? Por eso es que de investigar el mercado y, por ejemplo, que decíamos al inicio, de los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que existen, nosotros definimos un modelo. Obviamente en la definición del modelo siempre vamos a alinear el mensaje, siempre hay otros elementos como la estrategia de contenidos y todo el tema, para posteriormente decidir por una estrategia de negocio que esté apalancada en innovación, en costo, o diseño, o especialización, o diversificación. Ese generar valor, que han visto todo este universo, este modelo que explica todas estas cosas, está netamente vinculado precisamente a esta parte, al interés. Porque cuando un cliente encuentra una oferta de valor congruente y alineada a lo que espera, es donde pasa a la siguiente parte, que es la toma de la decisión. Y en la toma de la decisión, este potencial cliente, todavía no debía llamarlo cliente, pero digamos este potencial cliente, evalúa lo que vas a adquirir. Y ahí precisamente existe otra palabrita muy de moda, no ahora, sino muy de moda hace 2 años, que se llama omnicanalidad. Y esto está vinculado a cómo se vive la experiencia en todos mis puntos de contacto. O sea, ser omnicanal es tener una oferta de valor congruente en todos los puntos de contacto que tenga la organización con todos los clientes. Y esa parte de la omnicanalidad y de la experiencia en mis puntos de contacto, ¿también la traza un proceso analítico de marketing? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos estos puntos de contacto tienen un montón de datos donde nosotros tenemos que saber discernir cuáles son relevantes para generar información y posteriormente construir conocimiento. Es más, cuando a veces hablamos de marketing analítico, la gente suele vincularlo mucho al entorno virtual, ¿no? O sea, canales digitales, a tiendas virtuales, e-commerce y todo este tema. Pero nos olvidamos en realidad que está presente en todos los puntos de contacto, sea en el canal que fuera. Entonces, es súper importante no perder esa perspectiva, porque si bien es cierto, los canales digitales toman y van a tomar mucha más relevancia, inclusive hay segmentos y negocios donde estos canales digitales todavía no van a poder superar al entorno físico, al modelo de negocio, digamos, más básico. Entonces, atención siempre con eso, porque todo depende de cómo estemos leyendo las variables que son relevantes para nuestro negocio. Y una vez que el cliente pasa ya a un proceso de decisión, o sea, pasa por el proceso de decisión, ya llega al punto final que nos encanta a todos, la acción. Es decir, ahora sí el producto se convierte en cliente, es decir, completa la compra, la negociación se cierra de acuerdo a los términos previamente establecidos y demás. Y después de esto, ¿ya hemos ganado? No, porque en realidad hay muchos modelos de negocio donde inclusive llegar hasta este punto es tan caro que en realidad se depende del siguiente, que es la recompra. A mí, lo pongo entre comillas, no me gusta usar la palabra fidelizar, porque en realidad nunca, probablemente aquí muchos van a discrepar, pero nunca se llega a fidelizar a un cliente. Lo que se llega es, ¿se acuerdan en lo que vimos? Que en un momento determinado de su ciclo de vida, confluye lo que tú ofreces con lo que él quería y necesitaba, ¿correcto? Entonces, llega un momento donde la oferta de valor que tú le das es la más relevante. Pero eso no quiere decir que si él encuentra una oferta de valor con más relevancia en un contexto diferente, vaya a seguir comprándote a ti. O sea, generalmente hablar de fidelidad para mí es a veces pecar un poco para los negocios de falta de humildad. O sea, un cliente nunca se fideliza. Lo que sí hacemos es llegar a generar tanto conocimiento de él que podemos conseguir bastante correcto, pero como les digo, son más de discurso. Pero aquí puntualizo por qué llegamos a este punto, porque como les decía, hay modelos de negocio donde inclusive la compra misma no es
la que realmente vuelve a un negocio sostenible o escalable, sino su recompra. Hay modelos de negocio donde realmente esa primera venta cuesta tanto que lo que se necesita es tener una cadena virtuosa de recompras para que durante el ciclo de vida del cliente, nosotros, se pueda generar el margen suficiente nosotros poder subsistir y seguir, ¿no? Entonces, para, llamémosle, fidelizar, o mejor dicho, entender y generar este valor después de la venta, también se necesitan recursos del marketing analítico, sí, también, porque nuevamente estamos hablando de observación, entendimiento, estructura, para poder identificar qué datos se convierten en información y después en conocimiento. Entonces, todas esas etapas que para cada negocio tienen tiempos distintos, tienen preponderancias distintas, valores distintos, son necesarias también de conocer para poder definir después métricas, ¿correcto? Y aquí. Y precisamente estas métricas que definimos para nuestro día a día nos llevan al tercer punto: tener el hábito de medir. A ver, hemos visto primero trazar objetivos, segundo, saber cómo los vamos a medir o qué vamos a medir, y por eso teníamos que entender todo el proceso comercial. Y como último punto, uno de los últimos puntos, tener el hábito de medir. Cuando, por ejemplo, aquí una de las, digamos, las interrogantes que pueden surgir entre ustedes es, pero a ver, si ya trazo mis objetivos y son medibles y son conocidos, y ya entiendo bien cómo lo voy a hacer, de dónde voy a identificar las fuentes de información con las que voy a hacer, la verdad es que el hábito de medir cae por sí solo. Pero nuevamente, muchas cosas que damos por sentadas en el día a día no se ejecutan. Y como decía al inicio, una buena idea sin una correcta ejecución, pues queda como una buena intención. Entonces, si bien es cierto, no se necesita decir más, el hábito de medir no es algo que forme parte muchas veces del día a día del negocio. ¿Y por qué les digo que es súper importante sí internalizarlo de esta manera? Porque imagínense que nosotros midamos algo eh, que ya pasó hace unos meses, nos demoramos en medirlo unos meses más para tomar decisiones para el siguiente semestre. Estamos tomando decisiones con una foto probablemente del semestre pasado, donde las cosas hayan cambiado. ¿Se imaginan si nosotros comenzábamos a medir alguna campaña que hayamos hecho en enero o febrero, medirla en abril o mayo y recién tomar decisiones para hacerla en junio? No tendría sentido. Y ojo, no tiene sentido, no he tomado el espacio-tiempo por el tema de la pandemia en general, en líneas generales. O sea, tomar decisiones tan tardías con una foto, porque es información recolectada también de un periodo muy anterior y que no tiene relevancia o contexto en el ahora, también nos cuesta. Entonces, el hábito de medir, ahí sí podría yo añadir, probablemente valga la pena resaltarlo, tener el hábito de medir siempre y de forma recurrente, porque la medición recurrente es la que tendrá información fresca para que puedas ejecutar estrategias a corto, mediano, largo plazo, pero con valor real, es decir, estrategias que tengan, que precisamente hayan recibido este input, este conocimiento fresco, reciente, actual, válido, ¿correcto? Entonces es importante ese acto. Y la cuarta, digamos, el cuarto paso, siempre para mí es probar. Pero, a ver, ¿por qué tiene que ver medir el retorno con la prueba? Mucho. Lo que sucede es que cuando nosotros medimos, probablemente no al inicio no tengamos claros cuáles van a ser, o sea, los vamos a poner, pero no tengamos claros qué tan saludables o qué tan conseguibles, si vale la pena la palabra, pueden ser nuestros objetivos, ¿correcto? Y para esto no hay otra forma más rica que las mediciones.
A mí, por ejemplo, y estos test A/B, que es como los llamamos, no solamente se pueden implementar en canales digitales, también en puntos de venta físicos. Entonces, un test A/B nos permite a nosotros, definitivamente, poder identificar qué elementos pueden cambiar o son realmente necesarios para conseguir un nivel de ejecución, ¿correcto? En un test A/B, si bien es cierto, una parte súper importante es que tengamos en cuenta cuál va a ser un grupo de control, es decir, un grupo sobre el que sin hacer ninguna acción adicional, vemos cómo es el comportamiento versus otro grupo donde nuestras hipótesis de qué cosas adicionales podríamos hacer para una determinada campaña se realizan. La diferencia del comportamiento de ambos inclusive nos va a permitir ver si las acciones, actividades que estamos realizando son acertadas, adecuadas, son válidas, generan valor en ese sentido. Entonces, probar es parte de este esquema de medición de retorno. Entonces, lo primero, trazar objetivos. Lo segundo, entender cómo se va a medir. Lo tercero, tener el hábito siempre de medición. Y lo cuarto, siempre prueba y error, ensayo, error. Test A/B, grupo de control versus grupo definitivo. Ahora, y ya para cerrar, creo que nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, es a veces así súper apasionante esto de poder compartir un poco con todos. ¿Qué métricas claves? ¿Inmediatas o no? Que podemos aplicar directamente en nuestros negocios. No es que todas las podemos aplicar, son, digamos, ejemplos de las cosas que podríamos estar midiendo hoy por hoy en nuestros emprendimientos. Por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de ventas versus un periodo comparable? Por ejemplo, puedes medir, oye, mi nivel de ventas ahora versus el año anterior, la semana anterior, el mes anterior, para entender, por ejemplo, si el contexto o las acciones que estás realizando generan algún tipo de comportamiento, hay un diferencial que se le puede atribuir a esas acciones o no. Ticket promedio es una métrica también súper conocida para intentar ver qué tan elástico puede ser la demanda de una determinada categoría. La tasa de conversión, cuántas personas terminan convirtiendo, realizando una compra. Contactabilidad, por ejemplo, es una métrica también súper utilizada cuando se trabajan con bases de datos. No estamos hablando de ventas propiamente dichas, pero recuerden que la contactabilidad, si lo vemos como un embudo, también es un paso previo a convertir. Periodo de retención, es decir, cuánto tiempo ese cliente se queda fidelizado, si vale decirlo así, conmigo. El tiempo promedio de visitas, por ejemplo, para los que tenemos algún tipo de canales digitales, para saber, oye, qué tan interesante puede ser una acción o no, si el tiempo promedio tiene alguna correlación con la venta que finalmente se realiza, la duración del ciclo de ventas, también esto depende mucho de los negocios y hay que ver si tenemos un ciclo de ventas saludable. Hay productos cuya duración del ciclo de ventas es mayor, pero son productos que son más de impulso. Hay que medir en cada caso si tenemos, por ejemplo, equipos de asesores telefónicos a cargo, inclusive para saber la productividad de nuestros equipos, si los ciclos de ventas están, digamos, en el promedio en el que debe estar por industria o por nuestro mismo negocio. La cantidad de nuevos clientes referidos por otro cliente, por ejemplo, yo sé que muchos tienen emprendimientos donde se premia a un referido. Hay que ver pues si ese premio que se está dando en ese momento realmente permea de valor a la organización, porque al final es una inversión que haces con la promesa de adquirir nuevos clientes. Y el otro, que ese sí no es inmediato, pero es el valor de marca. Es decir, si bien es cierto ahorita se puede entender un poco que el marketing analítico está muy vinculado a la parte táctica, la parte estratégica digamos, de la marca, sí también genera estructuras que permiten medir cuánto es el valor de la marca, monetizarlo y eventualmente poder ser parte inclusive del valor comercial que tiene la organización. ¿Para qué? Para una franquicia, por ejemplo, es súper importante llegar a medirlo y relevarlo, porque inclusive forma parte hasta de productos, como les decía, ese tema de las franquicias, que puedes ofrecer posteriormente. Y obviamente, y acá para cerrar, es que medir, o sea, tener una estructura de medición clave, te va a permitir entender
que mientras que no estés directamente monetizando, es decir, consiguiendo ventas, puedes estar también atrayendo nuevos y mejores usuarios que después vas a monetizar. Y al final eso es un círculo virtuoso que lo que debería sí llevarte a ti como emprendedor o líder de un negocio es que entiendas perfectamente cuál es el valor que están generando todas las acciones que estás realizando, porque no hay, si no se puede medir, no sirve. Y obviamente puede ser que lo que se mida no necesariamente sea cuantitativo, pero hay que entender cuál va a ser el proceso de medición para el mismo. Y, bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Hemos tratado así como que de hacer un crashing de varios conceptos para poder tener como que de todo un poco. Me gustaría escucharlos, saber si hay preguntas, comentarios. Bueno, por ahora yo no estoy viendo ninguna por el chat. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, Lu. La verdad que ha estado buenísimo y bueno, la conexión ha estado muy buena. Así que, ajá, una pregunta. Nos pregunta José desde Huánuco. HubSpot como complemento al funnel de venta sacó el Flywheel. ¿Cree usted que esta nueva metodología sirve como complemento o como reemplazo al clásico funnel de conversión? ¿Has visto? ¿Lo conoces? Mira, no lo conozco, pero te voy a decir algo que digamos, siempre lo menciono. Va a depender mucho del modelo de negocio. O sea, hay modelos de negocio donde inclusive el funnel que hemos visto es distinto. Hay modelos de negocio donde el funnel que hemos visto tienen más etapas. Hay modelos de negocio donde el funnel que hemos visto se adapta, o sea, inclusive cada etapa tiene un ciclo de vida distinto. O sea, yo entiendo, a ver, lo de HubSpot es un CRM, ¿correcto? O sea, es una plataforma más para poder guardar información de cliente. Pero, como les decía, la plataforma es probablemente el último paso. El paso previo, que es la definición de qué cosa necesito y cómo lo necesito y cuándo lo necesito, es lo más importante. Porque al final, eso sí les comento, puede ser así como que una revelación de un secretito. No, en algún momento de mi vida he sabido tener equipos que han trabajado estrategias de CRM con hojas de cálculo. Y la verdad, no funcionó súper bien, ¿eh? Te O sea, creo, te creo. Viniendo de ti. sí, con campañas ganadoras incluidas. Entonces, por ejemplo, una hoja de cálculo es súper potente. Y la verdad la gente solamente a veces la usa para unas cosas sencillas, pero en realidad es... Y es más, si nos vamos a soluciones tipo el mismo Access, es un gestor de base de datos muy bueno. Con macros, full Obviamente, Excel con no macros. niego que... Exacto, obviamente no niego que en el camino han aparecido no solamente otro tipo de soluciones que al ser visualmente más gráficas también provocan tener más contacto y se hacen, el hecho de que visualmente sean más gráficas y sean más atractivas, el petit appeal, por así decir, hace que también pueda ser, digamos, más democratizable la situación, ¿no? Ya no estás pensando solamente en que los que van a analizar la información son 2 o 3 personas que están ahí en una esquina haciendo todos sus cruces de data y demás, ¿no? Pero al No, y fin y al cabo, finalmente el como les análisis digo, de los depende datos va por mucho, un tema de tomar decisiones, ¿no? Entonces, tal cual. Pero finalmente, por eso es que es súper importante entender, como les decía, independiente de cuál va a ser la plataforma, lo que es más importante, y créeme que es donde digamos, menos a veces se repara, es el cómo, el cuándo y el dónde. Hola, Porque precisamente el proceso tiene que ser recurrente, ¿correcto? Si no es recurrente no sirve, puede ser flor de un día y no te va a ayudar con eso. por ahí tenemos una pregunta, creo. hola No, Ludia, gracias a ¿cómo ti por la pregunta. Hola, José, ¿cómo estás? estás? Bueno, como yo decía, aparte de haber sido tu alumno, soy tu amigo, me considero tu amigo y realmente me siento emocionado. Discúlpame que estaba manejando, por eso la señal de mediodía, pero no quería perderme para nada el webinar porque me pareció muy interesante. Realmente los temas que has tocado hoy día, sobre todo en lo que es inteligencia, es básico, porque si tú una empresa no la analizas desde el primer momento y no tomas decisiones de acuerdo al brand, ¿cómo se llama? A la información que ellos te dan,
nunca vas a poder lograr. Y de acuerdo a todos los pasos que tú has dicho, llegas a la solución. Es tan difícil este momento, sobre todo, reinventarse, porque yo creo de que el marketing en este momento ha cambiado años luz en 6 meses. O sea, nos olvidamos de los procesos que eran los comunes para poder recién en este momento darnos cuenta de que si tú no tomas una estrategia, me acordaba mucho de una de tus clases que nos decías, el que no investiga y el que no se tira al río y sin saber nadar no va a lograr nada. Es cierto, porque mira, toda empresa o todo pequeño negocio o cualquier cosa que tú necesites en este momento y que tú estás utilizando una estrategia, necesita de todas maneras seguir los pasos que tú nos diste. Y yo te lo digo como tu alumno, me siento orgulloso. Seguí un curso que para mí fue muy bueno, pero te digo de que te sigo en todo lo que estás haciendo y realmente, no, y verdad, soy orgulloso de decir, Luis es mi amiga, ¿no? Porque lo que hoy día me has dado me ha llenado un poco más y me ha abierto mucho los criterios y un poco los espasmos que tenemos en la cabeza, que los marqueteros, como tú dices, somos muy apasionados, somos muy adentradores. Yo te contaba mi última oportunidad que fui director comercial, que, ay, si no estabas ahí, porque la gente no piensa como tú, llenarles la cabeza y todo es muy difícil. Gracias, José, por tu intervención. Lindo verte, o sea, de verdad hace mucho tiempo no... José ha sido alumno mío hace como 5 años, ¿no? 6 años, más o menos. Años, sí. Sí. Qué lindo volver a encontrarnos, qué lindo volver a encontrarnos. El alumno más viejo. No, con más seniority, hay que saber decirlo, hay que saber decirlo. No, y verdaderamente yo me metí a estudiar contigo, fue lo mejor porque me actualizaste mucho esa temporada y ahora cuando miro cada proceso que tú estás haciendo en las empresas que has estado, o sea, yo digo, Dios, en vez de Luya segmentarse y establecerse en una de las empresas que realmente se sienten orgullosas de estar, pucha, me aloco, te vi en supermercados peruanos, ahora estás... Y ya, te voy a mandar mi CV porque sabes que quiero ser un clubito tuyo. Listo, José, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Lugo, ha sido un placer, la verdad, tenerlo acá en la casa. Veo que incluso ha venido con hinchada, ha venido con fanáticos. Portátil, con portátil. Muy simpática, así que voy a aprovechar eso y les voy a pedir, por favor, a todos los presentes que activen su camarita un segundito para podernos tomar una foto para inmortalizar el momento. Y recuerden que mañana sale en versión podcast si es que se lo quieren compartir a él. Chévere. A ver, espero un segundo que prendan las cámaras y tomamos fotito. La gente está tímida o es viernes, pero no me prenden la cámara. A ver. Si hubiera trago, estarían todititos con una sonrisa total. Ahí estamos. Me parece muy bien. Andreita Espinosa, qué gusto verte por acá. Así que, a la voz de 3, José, ¿cómo estás? 1, 2. Y listo, señores. Ha sido un placer tenerlos aquí en casa. Nos vemos la próxima semana con otro webinar. Recuerden que nos pueden seguir en emprendedoresenserie.la, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos. Gracias. Gracias, Javi. Gracias a todos ustedes. Un abrazo.